pues la verdad que está muy difícil esa situación. Pero cuando tú les traes el mensaje del reino de una manera sencilla, práctica, gente tiende a oírnos. Y te digo esto porque por las llamadas que recibimos, y son gente que no van a una iglesia, por decir así, una iglesia cristiana, por decir así, pero se interesan en este mensaje. Y esto es lo importante. Ahora, quien cuida la higuera comerá su fruto, el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Bien, vamos entonces a fijarnos aquí que Jesucristo, número uno, era judío. Él no era mexicano, ¿ves? No era mexicano, o sea, no comía frijoles ni tortillas de harina. Pero él era judío. Entonces hay una promesa ahí en Deuteronomio 28 para los que guardaban la ley y eran gente obediente al Señor. Mira lo que dice ahí en Deuteronomio, en el capítulo Deuteronomio 28. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, Deuteronomio 28 en el verso 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. En el verso 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyereis la voz del Señor tu Dios. Ahora, fíjate una cosa, Jesús era judío, entonces dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz. Él oía la voz de Dios, oía la voz de Dios Padre, oía la voz de su Padre, él. O sea, él era un hombre obediente. Por lo tanto, él tenía que ser un hombre bendecido aquí. Era imposible que era pobre él. Ahora, vamos ahora entonces a verlo según los evangelios que grabaron la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, vamos a empezar ahí. Jesús, ¿tenía casa o no tenía casa? ¿Dónde dormía? ¿Abajo del puente? ¿Abajo de un árbol? ¿Ahí en el parque, en una banca? Porque el hombre no tenía donde recostar la cabeza o cosas así. Pero digo porque gente tiende a inventar rollitos así, o saca un texto bíblico, lo saca fuera de contexto, o le da una aplicación incorrecta, y tenemos a veces que leer todo el contexto a lo que se está refiriendo. Ahora, ahí en el Evangelio de San Juan, vamos a empezar a leer ahí en el capítulo 1, Evangelio de San Juan, capítulo 1, mira lo que dice ahí. Versículo 35, Juan 1:35, dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Voy a leer del capítulo 1, verso 35, al versículo 39. Ahora, fíjate lo que dice, Juan, Evangelio de San Juan 1:35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? O sea, para parafrasearte toda esta historia, sí, estaba Juan el Bautista, estaban dos de sus discípulos ahí, y Jesús andaba por ahí, ¿ves? Entonces, y dice en el 37, le oyeron hablar los dos discípulos, dice, y siguieron a Jesús. O sea, quieren decir, estaba Juan el Bautista ahí, estaba el Señor Jesucristo, y andaban dos discípulos de ahí, de Juan el Bautista con él, y lo oyeron hablar ahí al Señor, ahí que estaba hablando. Entonces los dos discípulos de Juan el Bautista se fueron atrás del Señor, y le dijeron, Rabí, que dice maestro, le dijeron, ¿dónde moras? Dios mío, ¿dónde? ¿Ves? Aquí está la importancia de entender las escrituras. Dice, ¿dónde moras? O sea, ¿dónde vives? ¿Te fijas lo que dice? ¿Dónde moras? O sea, ¿dónde vives? ¿Ves? Como se dice aquí en Sonora, ¿dónde está tu chante? ¿Ves? ¿Dónde vives tú? Entonces, fíjate lo que dice en el 39, les dijo, venid y ved. Ahora, nota, venid y ver qué. Si te fijas, dice 39, les dijo, venid y ver. O sea, ven y ve. O sea, ven y ve qué. Es donde vivo, incluso, checa. Venid y ver. Fueron y vieron dónde moraba, o sea, dónde vivía, dónde residía. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10ª. Entonces quiere decir que Jesús tenía casa. Yo sé que alguna gente religiosa está diciendo,
pero ahí en Lucas dice que el Hijo del Hombre no tenía donde recostar la cabeza. Bien, ese texto es fácil de explicarlo, sencillito. Pero primero tenemos que ver que hay textos que dicen que Jesús tenía casa. Entonces es muy importante, es muy importante entender estas cosas. Fíjate, vámonos a Mateo para ver algo ahí. En el capítulo 4, tenía una casa. Ahora vamos a ver dónde estaba su casa. O sea, en qué parte, ahí por decir así, de su nación, en qué parte él vivía. Evangelio de San Mateo, capítulo 4, dice, verso 13, y dejando a Nazaret, fíjate lo que dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Y dejando a Nazaret, o sea, que quiere decir, era Jesús de Nazaret, por eso se llama Jesús de Nazaret, no que se apellidaba Nazaret, pero es que de ahí era, Jesús de Nazaret, pero se movió de ciudad, ya no vivió más en Nazaret, dice, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, o sea, había un mar ahí. Ahora te digo esto porque quiero que veas ahora algo aquí. Vete a Marcos ahora, Evangelio de San Marcos, siguiendo esta idea, tenía casa, ¿te fijas? Los discípulos de Juan el Bautista le dijeron, ¿dónde vives? Él dijo, ven a ver dónde vivo. Y luego entonces el Señor le dijo, ven, y se quedaron con él ahí. Se quedaron con él ¿dónde? Abajo del árbol, abajo del puente, allá en el parque, en la banca. No, se quedaron ahí donde él vivía. Ahora, checa. Mateo 4, entonces 13, leí ahí donde dijo, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Ahora, checa el otro. Evangelio de San Marcos, capítulo 12, habitó en Capernaum, ciudad marítima. Marcos, capítulo 2, verso 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. ¿Te fijas? Entró Jesús otra vez en Capernaum. En Capernaum, ¿por qué? Porque aquí Mateo nos reveló que había dejado Nazaret y se había cambiado a Capernaum, ciudad marítima. Marcos capítulo 2, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. O sea, tenía casa y estaba en Capernaum. Era una ciudad marítima, ¿te fijas? ¿Ves? Y gente anda saliendo con estas tonterías, ¿ves? Te digo porque la religión te enseña así, mira, que tú no puedes aspirar a nada, porque dicen, si Jesús era pobre, pues, y tú eres seguidor de Cristo, aleluya, tú no puedes tener nada, no puedes aspirar a nada. ¿Ves? Esa es la mentira, la asquerosa mentira de la religión. Te ha engañado la religión por años. Jesús la pobreza amó. Dios la pobreza amó. Estoy tirándole a la pobreza, no a los pobres. Atención aquí, para que nadie me vaya a malentender. Pues ya te dije, el dinero tiene un propósito. Queriendo decir, si tu corazón está en el dinero, andas equivocado. Si tu corazón está en el Señor, entonces el dinero va a venir por añadidura. Jesucristo mismo dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios, busca el reino. Y si hay un reino, hay un rey. O sea que si tú buscas al rey, no estás buscando al rey. Busca al rey.